Bueno, en primer lugar, repetir algo que quizás ya sabemos, pero hay que decirlo para que todos lo sepan con claridad. El gobierno fue a pedirle auxilio al Fondo Monetario Internacional porque los que decíamos que el plan económico de Milei era insostenible, al final teníamos razón. Es decir, estaba con el dólar atrasado a propósito para poder de esa manera tener un ancla cambiaria para que los precios bajen. El ancla es cambiaria del dólar y fiscal, es decir, con el ajuste fiscal al cual vos te estás refiriendo. Se financió en la primera parte con dólares que vinieron de la devaluación y el cepo. En junio se quedó sin nafta, ahí vino el blanqueo. Con el blanqueo logró volver a tener 20.000 millones de dólares. Luego vino un repo con el Banco Central, es decir, deuda que tomó el Banco Central. Y ahora con el Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo no es solamente estirar los pagos de lo que ya vencía de antes. Porque el gobierno dice, todo esto es lo que heredé. Yo no hice nada malo, es lo que me tocó. Eso es falso. El gobierno tiene vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, este año 2025, que son de 1.900 millones de dólares solamente de intereses, pero está pidiendo 20. O sea, 1.900 vencen, pero pedís 20.000 millones. Bueno, evidentemente hay más deuda. Entonces, lo primero a decir es, hay más deuda para los argentinos, para los formoseños, las formoseñas. Eso significa que para adelante tenemos que pensar cómo nuestra estructura productiva paga esa deuda, es decir, junta esos dólares para pagar esa deuda. Y además, lo que vos estás diciendo, el Fondo Monetario Internacional, en su reporte que se publicó esta semana, dice, la Argentina va a tener que hacer una serie de ajustes para poder tener superávit fiscal más grande que el que tenemos ahora. Esto quiero ser clara. Hoy, para el 2025, se espera 1,3% de superávit fiscal y ya para el año que viene, según el Fondo Monetario Internacional, dicen 2,2%. O sea, de 1,3 a 2,2. Ese casi punto, porque es 0,9 de diferencia, puntos porcentuales del PBI de superávit. ¿De dónde va a salir? De lo que vos preguntás. Reforma previsional, es decir, seguramente partidas que no se van a abonar para jubilados, para jubiladas. El caso del fin de la moratoria les permite ahorrar plata. El bono para los jubilados y jubiladas de la mínima, que está congelado en 70.000 pesos, también les permite ahorrar plata. En principio, digo, como para empezar. Luego hay un montón de partidas que vienen quedando desactualizadas porque hace 2 años que no tenemos presupuesto. El mejor ejemplo es la educación, la salud, el sistema universitario, todo lo que es partidas de carácter social, programas sociales a nivel nacional. Tenemos un presupuesto que es el del 2023. O sea, hace 2 años que no tenemos presupuesto y eso significa que el gobierno tiene un 70% de libre discrecionalidad para hacer lo que quiera. Entonces, respondiéndote, estamos frente a un escenario problemático porque por un lado hay que pagar dólares y el Fondo Monetario nos pone por delante muchos años de necesidad de juntar dólares para pagarle y por otro lado tenemos que hacer un ajuste fiscal que también hace a tener ordenadas las cuentas públicas, pero que vuelve a pegarle a la gente, porque, con esto cierro, en la ley bases, el año pasado, se aprobó, por ejemplo, la eliminación del único impuesto al patrimonio que iba a cobrarle a los que más tienen, unas 600.000 personas, que es el impuesto a los bienes personales. Bajó a un lugar mínimo del 0,25%, casi se eliminó. Entonces, ni siquiera es que se está buscando el superávit fiscal por mecanismos o por formas que signifiquen redistribuir mejor la carga. Lo que está pasando, pero no solo esto, sino trabajar en base a esto que está pasando. Es decir, el Partido Justicialista a nivel nacional, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, sacó un comunicado, sacó un posicionamiento claro y le mandó cartas a los países que integran el directorio del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, los países europeos, diciéndoles, Argentina, este nuevo endeudamiento, es decir, no lo que había, sino el nuevo endeudamiento no lo va a reconocer. ¿Por qué? Por varias razones, pero hay una que tiene que ver con lo jurídico. Se hizo por un decreto de necesidad y urgencia, ese decreto es inconstitucional porque
en cabeza del Congreso está la materia arreglo de deuda por la Constitución Nacional, no porque lo digamos los peronistas, lo dice la Constitución Nacional. Eso significa que si el arreglo de deuda no lo hace el Congreso, lo termina haciendo el Poder Ejecutivo, como es lo que termina pasando, porque nosotros los diputados nos enteramos por la tele, nos enteramos por el informe del Fondo Monetario, de la plata que nos van a prestar, la plata que no es que lo sabíamos porque lo aprobamos. Nosotros no, al contrario, bueno, nosotros votamos en contra, pero incluso los que votaron a favor ni siquiera sabían que estaban votando. Entonces, lo primero es inconstitucional y además había una ley del 2021 del peronismo que decía cualquier deuda con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso. El gobierno violó esta normativa. Esto nos permite decir esto es ilegal y además es ilegítimo porque nosotros tenemos 45.000 millones de dólares que ya le debemos al FMI, que no se pagó ni un centavo de dólar. El gobierno de Milei no pagó nada del acuerdo anterior y ya le está pidiendo nueva plata. No pasó ni la mitad de su mandato y ya le está pidiendo nueva plata. Y además, claramente tiene que ver con un año electoral. ¿Qué pasa en octubre? Hay elecciones. Ya en febrero empezaron con las tratativas para pedirle plata al gobierno nacional. Estamos en un contexto en el cual le ponen mucha plata, como ya le hicieron a Macri, como ya hizo también el mismo Donald Trump. A Macri, al ministro de Macri, que era Caputo, para financiarle el año electoral. Bueno, lo mismo pasa ahora y nos parece que hay que defender la soberanía del pueblo argentino. Claro que ha habido una baja de la inflación respecto a un punto alto al cual se llegó, que era de 12% mensual a fines del 23 y que Milei la lleva al 25% en el mes de diciembre del 23. Esto lo quiero recordar porque la suba del dólar del 118% llevó la inflación al 25% y desde ese punto de partida, con el dólar planchado, más el ancla fiscal, más el ancla monetaria, más el ancla salarial, se fue desinflando. Y sí me parece importante, sobre todo porque hay que hacer una revisión para atrás de qué pasó en el gobierno y por qué la mayoría de los argentinos eligieron a Milei en el balotaje. Bueno, evidentemente la inflación era un problema y era un problema que hacía que aun si los ingresos y si el gasto público del Estado en el 2022, en el 2023, intentaban compensar el aumento de precios y generaba quizás hasta una mejora en algunos sectores en términos reales, igual la inflación generaba caos para la población. Entonces ahí sí hay un aprendizaje porque hay una valoración de parte de la población de la mayor estabilidad en términos de precios. Esto sí es algo que el peronismo tiene que revisar. Habiendo dicho esto, claro, ¿cuáles son las razones de la baja de la inflación? ¿Por qué Milei quiso tener el dólar a 1.000? Hasta incluso lo llevó a su ministro Caputo a decir en un montón de lugares, no vamos a devaluar, el crawling peg va a ir al 1% mensual, es decir, no se va a mover. Y de la noche a la mañana ponen bandas cambiarias que van del 1.000 al 1.400. Es decir, podría hasta haber una suba del 40%, que no la hubo, pero podría. Es decir, aceptarían una devaluación. Bueno, porque evidentemente no era sostenible moverlo a este ritmo. Pero sí está claro que hasta octubre, esta ya es una mirada que tenemos, digo, que construimos del Centro de Economía Política Argentina, con la cantidad de plata que recibió el gobierno, 20.000 del FMI, 12.000 del Banco Mundial, millones de dólares, 10.000 del BID, 2.000 de un repo, en principio, más los 5 del swap con China que lo vuelven a tener, tienen margen para seguir sosteniendo una administración del dólar sin que se les dispare. Es decir, van a seguir sosteniendo una economía ficticia, que no es real, porque las reservas del Banco Central, que estaban en 24 y ahora están en 36.000 millones de un día para el otro, son dólares alquilados, no son nuestros, son deuda. Y de repente que el Banco Central tenga esos dólares extra en sus reservas, le permite tener otra fuerza para que el dólar no se dispare. De acá hasta octubre va a pasar eso, y después de octubre, bueno, quizás tengan que tomar las decisiones que hasta ahora no quisieron tomar, volviendo a tener una suba del dólar más fuerte y avanzando en lo que vos acabas de decir, que es lo que el Fondo Monetario le está exigiendo. Reforma tributaria, reforma previsional, agenda de privatizaciones. Acá hay empresas, por ejemplo, el caso de Dioxitec en Formosa, pero también hay una gran cantidad de empresas públicas en distintas partes de la Argentina que son estratégicas, que estaban en los listados para ser vendidas, el Banco Nación, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, hasta incluso YPF querían vender, todas las empresas vinculadas a
la energía nuclear, el caso de NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que estaba para su venta parcial, yacimientos carboníferos de Río Turbio, bueno, una gran cantidad de empresas. Quiere el Fondo Monetario que se avance en la privatización. Quieren discutir la ley de coparticipación federal de impuestos, lo cual es meterse con las provincias. Lo dice el informe del Fondo Monetario que salió esta semana, es decir, revisar cuánto por ley, esa es una ley que es de 1987, le corresponde a las provincias y cuánto le corresponde a la nación. Bueno, esto es lo que viene después de octubre, siempre y cuando el gobierno de Milei tenga un respaldo en términos electorales que sea contundente. Creo que también nuestro trabajo en términos políticos como militantes es explicarle al conjunto de los argentinos lo que esto significa. Una bala a Milei es avanzar en todo esto. Primero es un tema altamente sensible para Milei y para Karina Milei y para Santiago Caputo. Los pone muy nerviosos que el Congreso pueda avanzar en esto porque claramente hay violación de la ley de ética pública, claramente hay delito de estafa, claramente hay cosas que no quieren que se sepan. Entonces, lo primero a decir es un tema que el gobierno hace todo tipo de esfuerzos para tapar, al punto tal que el 1 de marzo, día de apertura de sesiones del Congreso, en donde el presidente tenía que, contar lo que iba a hacer, para evitar que la estafa cripto sea el tema, anuncia el acuerdo con el fondo que no estaba, que no existía, y eso lo lleva a tener todo marzo, del 1 de marzo hasta que se firma el acuerdo, corrida cambiaria por la incertidumbre de haber anunciado algo que no existía como tal. Entonces, valorar que fundamentalmente los diputados peronistas en el Congreso hayamos sido los que impulsamos que se apruebe una comisión investigadora y que se aprueben interpelaciones que van a ser el próximo martes. Va a haber interpelación. Hay 3 funcionarios citados, Guillermo Francos, que es el jefe de Gabinete de Ministros, Cunio Libarona, que es el ministro de Justicia, Luis Caputo, que es el ministro de Economía, y no me quiero olvidar del 4.º funcionario, que es Silva, el titular de la Comisión Nacional de Valores, de la CNV. Y al día siguiente tenemos que sesionar en la Comisión Libra, ya está haciendo bastante chanchullo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tampoco sabemos al final cuáles son sus vinculaciones ni la de expert con la estafa Libra, para hacer que la comisión no tenga mayoría que quiere investigar y para que tenga una especie de empate técnico y no se puede investigar. Eso ya lo están preparando. Pero lo que te quiero decir es, el Congreso tiene la facultad de hacerlo, estamos preparándonos para la interpelación la semana que viene. Ayer Guillermo Francos, miércoles, no quiso responder nada de Libra, dijo, lo voy a responder la semana que viene, pateó todas a la tribuna, incluso en el informe que nos mandó a los diputados, cada pregunta que era sobre Libra decía, no la voy a contestar porque esto es parte de la interpelación. O sea, no quisieron decir nada y vamos a ver qué es lo que pasa. El martes me parece muy importante que sigamos hablando del tema porque da cuenta de cómo funciona este gobierno. Si se comprueba o llegamos a conocer, también necesitamos que la justicia avance, que el fiscal Tayano avance, que Arroyo Salgado avance, que Karina Milei cobraba coimas para armar reuniones con el presidente, cobraba coimas para ser parte de negocios privados que el presidente promovía. Bueno, estamos hablando de un delito grave, considerando que es la secretaria general de la presidencia, mano derecha del presidente, es decir, ocupa un cargo. Si comprobamos que el presidente Milei no es que difundió una dirección de un contrato para entrar a comprar criptoactivos que existía en Internet, sino que ese contrato no existía. No había nadie invirtiendo en Libra. Libra no existía. Y unos 20 minutos antes de que Milei tuitee, se crea una moneda, no existía, se crea, nadie sabe la dirección y el primero que la pone en Internet es el presidente, con unos 22 segundos previos en donde entraron antes los estafadores que se quedaron con la plata. Primero entraron los que pusieron algo de plata y después se la llevaron. Bueno, si se comprueba eso, el presidente está en serios problemas. Y me parece que es atribución del Congreso investigar.